Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Puebla Habla. Hoy vamos a hablar de reflexión, hoy vamos a hablar de belleza, hoy vamos a hablar de terapia, hoy efectivamente vamos a hablar de poesía. Y para ello tengo aquí conmigo a un grandísimo pueblano y un grandísimo escritor, René Paul. Buenas tardes. Muchas gracias, Wiwi. Buenas tardes. Es ¿Cómo un placer estás? también hablar con otro poeta, ¿eh? Muchísimas gracias, de tú a tú. ¿Cómo lo llevas? Pues bastante bien, con la cuarentena un poquito ya queriendo salir, ¿no? Creo que como todo el mundo, la verdad. Como todo el mundo. Y a ser responsable. Que lo fácil Sí, es sí, echar sí, siempre la culpa a los políticos, pero tenemos una responsabilidad individual que también hay que cuidar, ¿eh? por supuesto. Por cierto, preséntate como tú quieras, para que la gente te conozca. Bueno, pues yo soy Abraham Andreu, nací en la Puebla de Monte Albán y he vivido ahí, viví hasta los 9 años allí. Y bueno, pues comencé a estudiar en el Escorial y a partir de ahí comencé a escribir poesía. Empecé a utilizar un seudónimo, René Paul, que es con el que publiqué mi primer libro. Lo tengo aquí, es este, Memorias del Loco Cuerdo. Y nada, eso fue hace 2 años y el año pasado pues me dieron un premio por este libro, el premio de poesía Círculo Rojo. Y aquí estamos. Importantísimo. Además, compartimos editorial. Compartimos editorial. Compartimos demasiadas cosas, diría yo. Demasiado, sí. Decías Memorias del Loco Cuerdo. ¿Consideras que hay que estar un poco loco para vivir en un mundo como este, en un mundo actual como este? ¿O casi mejor mantenerse en un estado de cordura? Mm, bueno, hay muchos mitos en torno a la locura también, ¿no? Pero vamos a entender la locura como algo simbólico, algo, no las enfermedades mentales, ¿no? Algo como más de crítica social hacia el sistema. Yo siempre pongo el ejemplo de Don Quijote, ¿no? Todos le veían como alguien que estaba loco, alguien que hacía cosas estúpidas, pues iba de repente a guerrear contra los molinos de piedra. Eso es lo que sería un loco, ¿no? Como tal en la literatura y lo que conocemos como un loco. Yo estoy a favor de ese tipo de loco. Es decir, creo que ahora mismo, en una sociedad desenfrenada en la que vivimos, una sociedad totalmente consumida por el capital y por la avaricia, creo que es importante mantener esa cierta locura, ¿no? De ir a luchar contra los gigantes, contra los molinos. Ujú. Bien, si tuvieras que vender a alguien, por ejemplo a mí, tu libro, que por cierto ya lo has hecho, ¿cómo lo harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué podríamos encontrar en tu libro? ¿Cómo venderías tu libro exactamente? Yo siempre lo que le digo a la gente es que a mucha gente no le va a servir. Entonces, a esos igual no merece la pena ni vendérselo, porque me refiero en el sentido de que a lo mejor no le llama y lo descarta directamente. Es decir, la poesía está para eso también y la literatura. Pero a la gente que creo que le podría interesar, pues bueno, más como un reflejo, ¿no? Como un espejo de lo que está pasando. Es decir, cuando alguien puede leer esto, puede llegar a sentirse identificado, ¿no? Es decir, coño, yo viví eso en un momento, yo ese sentimiento lo he vivido, he pasado por eso, he tenido esta sensación de, pues yo qué sé, estar un poco, pues sentirme solo, o sentirme muy alegre y tener esta sensación en la cabeza y querer volcar todo esto sobre el papel. Pues yo creo que las personas se pueden sentir identificadas, ¿no? Y para eso está la poesía, para Sí, lograr identificar a la audiencia a que quieras llegar. para empatizar, ¿no? Entre el lector y, en este caso, poeta. Exacto. Oye, ¿qué es más terapéutico? ¿Escribir un buen poema o una sesión de 60 minutos con un psicólogo? Mm, pues mira, eso es complicado, ¿eh? No sabría decirte. Igual hay veces que viene bien la sesión, ¿no? Igual hay otras veces bien que viene bien un poema. Yo creo que como todo, ¿no? Es hacerlo todo a la vez, ¿no? En plan de, si tú de verdad estás mal, si tú de verdad necesitas terapia, ve a terapia porque eso es apoyo profesional, evidentemente, pero la poesía también te puede sacar de esas situaciones. Es decir, me imagino, por ejemplo, a Alejandra Pizarnik o a Silvia Plath, y creo que sin poesía no podrían haber llegado no hubieran llegado a donde llegaron, ¿no? Pero luego A murió pesar sin del soledad. suicidio. A pesar del suicidio y todo eso, pero creo que, que sin la poesía no habría encontrado un vehículo, ¿no? Para sacar todo eso que tenía dentro, ¿no? Y Una creo vía de que escape. puede ayudar. Sí, es una vía de escape. Oye, ¿cómo empezaste tú en la poesía? ¿Hubo algún escritor influyente o te pasó algo en un determinado momento de tu vida que te hiciera coger una pluma y un papel y ponerte ahí a volcar un poco todas tus, bueno, miedos, a veces incluso frustraciones, rabia, o no, o todo lo contrario, belleza, amor? Pues fue por aburrimiento. Por aburrimiento, pero te explico.
Fue básicamente cuando estaba en el internado, en la escolanía. A los 12 años o así, o los 13 años, me comí una racha de castigos interesante. Entonces, porque la liaba bastante. Entonces, me pasé bastante tiempo castigado en la puerta del despacho de pie. Y la verdad es que no tenía nada que hacer, porque no podíamos tener móviles, no podíamos... Entonces, claro, solamente tenía un papel. Es decir, tenía que saber qué hacer con ese papel o... Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a escribir, ¿no? Básicamente por el aburrimiento y dije, coño, esto me gusta. Y empecé a leer ya a poetas, pues Pablo Neruda, que es el básico, ¿no? Con el starter pack. Empecé a leer poetas más o menos muy parecidos a él, más poesía romántica, y a partir de ahí, ¿no? Pues estás en la adolescencia, empiezas a escribir, poco a poco te vas interesando un poco más por el mundo de la poesía ya más, digamos, más académica, o ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a escribir. Y luego, pues bueno, se mantuvo en el tiempo gracias no quiero decir adiós, gracias a alguien. ¿Y qué hace un tipo como tú en un centro religioso? Pues cuando tenía 8 años, 8 o 9 años, fueron al Fernando de Roja, al Colegio de la Puebla, y nada, y allí nos hicieron unas pruebas. Uno de los curas que fue, que era el director de la escolanía, y nada, pues me dieron una carta y yo me acuerdo de decirle a mis padres que quería ir. En plan, quería como... Era pequeño, pero tenía la sensación de que quería ver cosas nuevas. En plan, no sé, era esa sensación, y todavía la recuerdo. Y recuerdo que mi madre me dijo que no, que con los curas no, y mi padre me dijo que sí, que probablemente aprendería mucho con ellos. Entonces, pues bueno, al final aprendí mucho de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y aquí estamos. Por eso básicamente cuadra que yo esté ahí, ¿no? En un internado de curas. La cantidad de escritores que ha generado el sistema educativo, ¿no? Cuando te echan a los pasillos o cuando te castigaban, ¿no? En tu caso también. Sí, sí, la autoridad, ¿no? Es como rebelarse contra la autoridad. Entonces, pues yo creo que ahí generas como una conciencia crítica que te puede llevar a la literatura o te puede llevar a la escultura, al arte, ¿no? Para utilizar el arte como herramienta contra eso, ¿no? Para denunciar eso. En realidad, cuando eres adolescente, pues eres un poco rebelde y toda la gente te mira y te dice, es que cuando seas mayor, pues no vas a pensar eso o vas a pensar de diferente forma, evidentemente, porque todos evolucionamos, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero, pero creo que es importante, pues eso, saber dónde estamos, ¿no? En plan, y por eso. Oye, ¿por qué no te recitas un poema tuyo para que veamos un poco de qué eres capaz y de qué no? Por supuesto, por ¿Te supuesto. parece? Mira, lo tengo aquí además. Me lo he preparado. Te lo esperaba ya, ¿no? Sí, me lo Además, esperaba. considero que es una falta de respeto entrevistar a un poeta, en este caso a ti, y no darle la oportunidad de expresarse Sí, a sí, través de la literatura, en este caso. por supuesto, pues sí. Se titula Soledad, poesía, desenlace. El mejor retrato floral lo tiene la primavera. Difícil es que el otoño desenvuelva la frescura. Sobre los jardines estaciones que hablan. Con el invierno marcharé para alejarme de esto y aquello. Sí, de aquello, que me acribilla las noches, que me arrebata palabras, que duerme conmigo en la misma cama, que sabe de oficios y sermones, que vuela a veces sobre nada, cadera en el albor del tiempo. Los niños se divierten cuando el invierno llega a sus hogares, hoguera de salvedades atadas a las ascuas de un ser maligno. Los muros han matado a asesinos cómplices, los muros han servido al lenguaje, no un lenguaje primerizo. Los muros y las oscuridades han velado por lo que tenía que ser eterno. ¿Qué te voy a decir que no sepas ya? Es un poema que requiere una segunda y una cuarta y una quinta revisión, y eso quiere decir que genera reflexión y que, al igual que se tarda en escribirse incluso días, semanas, incluso me atrevería a decir que algún mes, muchos de los poemas, creo que el lector también tiene que hacer un esfuerzo por comprender cada palabra, cada metáfora y bueno, pues llevárselo a su terreno, hacer ese poema que lleva tu nombre, hacerle suyo, ¿no? Yo creo que Claro, eso es lo claro, que hace un poeta.
al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Un acto de rebeldía también. Con una sociedad que va todo rápido, sentarse a leer un poema ya es bastante. Es una especie de rebelión, ¿no? Sí, sí, sí. Personal. Oye, ¿no estaría de la hostia, hablando así, que se hiciera un micro abierto en la Puebla de Montalbán? Por ejemplo, en un circuito de bares donde la gente pudiera expresarse, no sé, cantarse unas canciones, recitar unos poemas, monólogos, etcétera. ¿No te parece que hay una carencia en ese sentido sociocultural? Me parece muy buena idea y yo de verdad que quien la saque adelante, pues yo encantado. O sea, porque creo que falta eso en la Puebla, ¿no? De un sitio donde la gente se pueda expresar, aunque sea un bar, como los antros de mala muerte, de Malasaña, ¿no? En plan, donde puedes ir a recitar, puedes ir a tocar tu guitarra, puedes... Es decir, yo creo que eso fomenta mucho la actividad cultural de un pueblo y de una sociedad. Y creo que eso es importante para que la gente tenga todo. Es decir, tú puedes ir a divertirte, tomarte una cerveza o tomarte unas copas de vino o lo que quieras tomar, escuchando a un tío tocar la guitarra, escuchando a un tío recitar un poema o yendo de fiesta a bailar reggaetón. Es decir, son diferentes modalidades de ocio y creo que, como tú dices, hay esa carencia, ¿no? Está esa carencia de, joder, no tenemos ningún sitio para poder expresar nuestras inquietudes artísticas, ¿no? Sí, porque la Puebla de Montalbán es un pueblo muy infravalorado. Se tiende a pensar que no hay artistas, cuando realmente no nos cansamos de demostrar que los hay, como digo siempre, y muy buenos. El problema es que no tienen espacios, quizá, o apoyos para expresarse, ¿no? Sí, Sí, y sí. sé de lo que hablo, créeme. Sí, sí, no, pues por supuesto, o sea, sabemos de lo que hablamos porque estamos en ese mundo, ¿no? Pero también, no sé, yo creo que es la mirada de lo rural, ¿no? También, un poco de, pues bueno, la gente de pueblo, nosotros dos entre ellos, somos vistos como personas, por las personas más urbanitas, ¿no? Por gente como analfabeta, como reducida a su pueblo, a su familia, es como somos mucho más que eso. Entonces, eso también se tiene que visibilizar en la cultura, ¿no? Y de la Puebla han salido poetas, han salido cantantes, han salido bueno, artistas de todo tipo, como has dicho tú, y está muy infravalorado. Y creo que uno de los promotores que tiene que llevar esos cambios adelante es el Ayuntamiento de la Puebla, las instituciones, evidentemente, las asociaciones, que hay muchas asociaciones culturales que llevan ese trabajo adelante. Y en tercer lugar, pues bueno, la ciudadanía también, ¿no? La ciudadanía es la que tiene que velar porque la cultura de su pueblo se mantenga a flote, ¿no? Porque es algo por lo que luchar. Porque la cultura que se hace en un pueblo es la cultura de todos al final. Pues nada, ahí queda esa reivindicación social, cultural, artística. No sé si es responsabilidad absoluta del ayuntamiento. Yo creo que, como bien dices tú, también se podría poner en práctica a través de asociaciones, a través de, pues bueno, no hace falta tener una asociación formalizada. Cualquier persona puede llevar a cabo esa iniciativa que yo creo que favorece tanto a los bares, a la economía de los bares, como a la cultura general. Entonces yo creo que Efectivamente. aquí no pierde nadie y estamos tardando ya en ponerlo en práctica. Oye, si tuvieras un superpoder o, ¿cómo te diría yo? Ya estamos en el mundo de las opiniones, ¿vale? De la subjetividad. Bueno, realmente nunca hemos salido porque estamos hablando de Sí. poesía. Si tú tuvieras no sé, esa obligación de separar lo que consideras que es poesía y no poesía, no voy a decir basura, me parece un poco despectivo, ¿qué criterio seguirías tú para ello? Bueno, yo es que no haría la clasificación entre poesía y no poesía, fíjate. Haría la clasificación entre poesía mala y poesía buena. Porque al final todo eso es poesía. Es decir, todas estas nuevas modalidades son poesía y siempre ha habido poesía mala y siempre ha habido poesía buena. El problema que está habiendo es que ahora mismo la poesía, se ha democratizado la poesía, es decir, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede compartir a través de las redes sociales y eso no necesariamente supone un incremento de la calidad. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo. Las editoriales ahora mismo solamente publican tomos de un tipo de poesía, que es la poesía de la experiencia, que es pues de la escuela de Luis García Montero y tal. Y yo en realidad no estoy diciendo que esa poesía sea mala. Digo que se está escribiendo mucha poesía mala sobre esa poesía, ¿no? En plan, en base a esa escuela. Pero vamos, yo creo que todas las poesías respetables y valoro mucho más al que escribe, al que se sienta a escribir, aunque sea 5 minutos un poema, que al que está criticando sin escribir ningún poema a esa gente, ¿no? En plan de, joder, es que no sabe escribir. Bueno, pues ya aprenderá. Y si no aprende, pues ahí está, ¿no? Pero
Pero bueno, pero tengo opiniones diversas. La verdad es que no tengo muy claro tampoco qué establecer entre qué es poesía mala, qué es poesía buena, porque a lo mejor lo que a mí me gusta, a otra persona le llama, ¿no? Entonces, tampoco sabría identificar muy bien. O sea, las redes sociales, como bien decías, yo, por ejemplo, puedo escribir en 5 minutos algo y subirlo rápidamente y calificarlo como poesía, porque yo quiero y porque yo considero que es así. Digamos, vamos a llamarlo poesía moderna, ¿no? Y casi Ujú. juvenil. Vamos a llamarlo así. ¿Crees que el rumbo que está cogiendo esta nueva corriente, poética o no, es beneficioso para lo que consideramos realmente que es poesía? O, como bien decías, ¿crees que se está intentando imitar, decías a Luis García Montero, ¿no? O Sí. escritores de esa categoría, y no lo están haciendo bien? Creo que es un tanto perjudicial. Creo que es un tanto perjudicial porque cuando tú democratizas el acceso a algo, ¿no? Por ejemplo, el acceso al cine. Al final lo que se reproduce, lo que está reproduciendo el sistema cultural, son copias de una misma cosa. Es decir, que a ti te llega una cosa pues que es al final como una hamburguesa que ha producido cualquier cadena y te la comes en casa y ya está. Pues eso es lo mismo que se producen libros como churros. Es decir, yo no creo que tanta gente lea a Elvira Sastre. Es decir, yo no lo creo de verdad, porque jamás nadie ha leído tanta poesía. O sea, es que es Elvira Sastre, que imposible. tiene una... es columnista en El País también. Efectivamente, el problema de todo este entramado es que tienen los altavoces. Es decir, los agentes literarios están todos de su parte. Entonces es muy difícil moverse en la industria cultural si tú no tienes un agente literario. Entonces al final eso es lo que manda. Por tanto, el dinero está por encima de la poesía, si es buena o si es mala. Lo que importa es lo que vende. Entonces al final, hasta que no cambie un poco el sistema productivo o las industrias culturales, si el gobierno apoye la producción creativa, es imposible que se cambie la mentalidad de la gente, ¿no? Para que lea otro tipo de poesía. Bueno, Elvira Sastre, la que mencionabas, Elvira Sastre, vamos a decir su padrino, sin ser despectivo, porque no quiero tampoco quitarle mérito a lo que escribe. No. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Es Benjamín Prado, no sé si lo sabes. Para mí es uno de mis máximos referentes en España. ¿Por qué has puesto el ejemplo de Elvira Sastre? Porque digamos que es una líder de masas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a nivel poético. Sí, o sea, lo he puesto de ejemplo porque es una líder de masa y eso a nadie se le ocurre, ¿no? Que una poeta esté haciendo giras por Latinoamérica, ¿no? Recitando. Entonces, por eso la he puesto porque también como condensa toda ese tipo de poesía que se escribe. Entonces, yo creo que es como el ejemplo perfecto, ¿eh? No tengo nada en contra de Elvira Sastre y yo genial todo lo que hace. Vamos, la apoyo hasta el final. Ojalá más gente lea poesía gracias a ella. Pero creo que es un arma de doble filo, ¿no? En plan, cuando vas a aleatorio o cualquier otro sitio donde se recita poesía, al final siempre ves a la misma gente. Es decir, está Benjamín Prado y García Montero, y diciendo que Benjamín Prado también fue mi referente. Es decir, durante un tiempo que leí muchísimo a Benjamín Prado, pero no sé, me parece que se encierran mucho en eso, ¿no? Y han creado una escuela de jóvenes, ¿no? De jóvenes adolescentes que les siguen y ya saben que tienen las ventas aseguradas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo esta última parte. ¿No te parece también que todo el mundo recita de una determinada manera? O sea, recitan igual, con una melodía exactamente, o sea, con la misma. Si te fijas, el 95%. Iba a decir chicas porque son las que más afortunadamente están escribiendo no sé, en otros países. Sé que en Latinoamérica y en España es así. Solamente hay que ver las estadísticas de Instagram o de Facebook. Y eso creo que es muy beneficioso para la sociedad. Pero es verdad, yo me fijo muchas veces que es verdad, siguen como un canon, ¿no? Típico, a la hora de incluso de recitar. Ya no digo de escribir, digo a la hora de recitar y eso es Sí, curioso. pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque han mamado de esa cuna, de ese tipo de escuela, y al final, pues, tú cuando ves algo recitas como esa persona, ¿no? Yo, los recitales que me he visto a lo largo cuando he ido creciendo, ¿no? Pues son a través de YouTube. Es decir, no tenía más. Yo no podía salir en mi adolescencia a garitos de esto, entonces yo no iba a un garito de esto a escuchar recitar a alguien. Entonces, al final eso te lleva como por otra senda, ¿no? Y aprendes a declinar, te miras al espejo, dices, joder, a lo mejor. Y también, pues bueno, yo tengo la suerte de que soy periodista, entonces tengo esa faceta bastante cubierta.
Pero sí que es verdad que me fastidia mucho la gente que declina igual toda la poesía. Es decir, la poesía es sentimiento, es decir, siéntela tú, no la sientas por los demás, ¿no? Identidad, personalidad, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿No? Esa homogeneidad a veces es muy carente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Es algo divino? ¿Es algo sobrenatural? ¿O es una búsqueda que se alcanza a través de la lectura, por ejemplo? La inspiración es una putada, para empezar. Te voy a explicar. Cuando te falta, estás hecho polvo. Y cuando tienes mucha inspiración, igual no tienes tantas ganas de escribir, ¿no? Y dices, a ver, vamos a ver. Creo que la inspiración, pues bueno, ha ido siempre un poco con el imaginario colectivo, ¿no? Al principio era un dios que te hablaba, después eran las musas, ¿no? Igual después era Dios, ¿no? Jesucristo hablándote. Entonces, depende, ha ido cambiando un poco el imaginario, ¿no? Yo me quiero imaginar que la imaginación es como una persona que viene de noche, ¿no? Porque a mí me viene de noche, que viene de noche a visitarte y con la que mantienes una conversación. Y en esa conversación puedes hablar prácticamente de todo y tienes total libertad. Creo que esa es la inspiración. Cuando te falta esa inspiración, ¿qué puedes hacer frente a ello? Pues bueno, lo primero, no sentarse a escribir, porque no vas a escribir. Ya lo hagas escribiendo poesía o lo hagas escribiendo en el trabajo, es imposible. Y yo creo que viene bastante bien desestresarse, es decir, salir a pasear o salir a... que la mente esté a otras cosas, es decir, a todas las cosas, excepto a pensar en escribir, ¿sabes? Y bueno, y el confinamiento pues pasa factura, ¿no? Es decir, la gente ahora está encerrada, hay gente que no quiere salir de casa ahora por miedo o porque ya está muy a gusto, o porque el mundo de fuera le da pavor, ¿no? Pues creo que, bueno, en esos momentos, pues la poesía también es importante, ¿no? Para poder salir de... Es decir, que es peor sentarse a escribir por obligación que no escribir nada, ¿no? Efectivamente, porque te puedes frustrar. Y como te frustres, ya no escribes en mucho tiempo. Bueno, pues una idea más, y esta vez mía. Cuando falte la inspiración, hay que leer. Hay que Efectivamente, leer. efectivamente. Oye, ¿y eso de que un escritor es perfecto porque tiene un don sobrenatural y no? Eso que se suele decir muy a menudo. ¿Tú qué opinas de los dones? ¿Los dones realmente existen o existe el esfuerzo? Bueno, los dones yo creo que existen en las películas de Marvel, ¿no? Los superpoderes. Más allá de eso, no creo que exista ningún don. Bueno, pues igual podemos pensarlo que Federico García Lorca sí que era un ser todopoderoso porque su poesía no era de este mundo, pero yo creo que tú puedes tener una cierta inclinación a saber escribir o no, a tener una cierta sensibilidad, pero creo que los dones no existen. Es decir, existe el trabajo y la firmeza, y se nota cuando dejas un poco al lado la escritura, se nota que empiezas a escribir peor. Es decir, eso siempre va de la mano. Entonces yo creo que lo más importante es el trabajo. Es decir, quien diga que tiene un don, se está colando. Vale, 5% biológico, 95% esfuerzo. Sí, digamos que sí. Em, ¿Tú sueles tachar más de lo que seleccionas? ¿Te consideras un escritor quizá obsesivo, demasiado perfeccionista? ¿Estarías una noche en vela, como a algunos nos pasa, por intentar buscar un adjetivo o algún sinónimo que no termina de entrar o no termina de convencerte? Yo es que creo que soy todo lo contrario. Neruda diferenciaba entre los dos escritores, los dos tipos de escritores, vivíparos y vivíparos, ¿no? Yo creo que soy vivíparo, es decir, yo no incubo el huevo y estoy ahí, yo no incubo un poema, no, yo lo vomito, ¿no? Directamente ahí está. Y sin embargo, lo que sí que me pasa es cuando al escribir novela. Al escribir novela, de verdad que no puedo acabar una novela. O sea, es imposible para mí acabar una novela. Y de verdad que lo he intentado, llevo desde los 14 años intentando escribir una novela y imposible. O sea, yo creo que eso es imposible para mí. ¿Por qué? Porque al haber escrito tanta poesía y tanto relato corto, como no tengo la constancia que suele tener un novelista, ¿no? De sentarse a escribir y durante 3 meses seguidos ponerse a escribir. A eso me refería, ¿no? Que yo soy más de vomitarlo todo. Igual al mes revisarlo y decir, pues este adjetivo no me cuadra, lo voy a cambiar por este. Pero en el momento no me gusta. Prefiero dejarlo así y ya lo revisaré. Sí, como decía Bukowski, ¿no? Que decía que escribía poesía porque no estaba preparado para escribir una novela. Efectivamente.
Efectivamente. Al ser digamos, un terreno más reducido la poesía, ¿no? Que puedes Mm. modificar una palabra en un folio o dos como máximo, bueno, pues no tiene tanta dificultad, pero una novela exige tener una conexión absoluta de todo el guión que llevabas en días atrás para tener en cuenta luego los giros, todo bien guionizado, y eso debe ser un trabajo muy, muy duro. Sí, y de tener un mundo interno que... Oye, ¿qué es más fácil? ¿Ver a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal abrazados o vivir de la poesía? Joder, esa pregunta es complicada, ¿eh? Uf. A ver, a otros políticos de Santiago Abascal sí que les vería abrazados, ¿no? Pero a Pablo Iglesias me suena un poco raro. Quién sabe, igual en un futuro les vemos abrazados, pero por el momento no. Por eso se Vivir me ha de... ocurrido ese ejemplo, claro. Sí, sí. Vivir de la poesía ahora mismo te puedo asegurar que es imposible. A no ser que seas, pues, el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Elvira Sastre, que sí que vende muchos libros, o Defrets, o esta gente. Pero vivir de la poesía ahora como tal, es que es prácticamente imposible. Es como vivir de la música si estás tocando con una guitarra, por ejemplo, y eres cantautor. Es que es imposible a no ser que tengas detrás a alguien que te avale económicamente todos tus fracasos, ¿no? Porque al final un artista también se equivoca. Sí, Entonces, porque las redes sociales ahora se llevan mucho, lo que decías tú, ¿no? Tiene mucho que ver con el capitalismo, ¿no? Eso del, ¿cómo te diría esa similitud? De tengo 50.000 seguidores y 50.000 me gustas y eso hace que sea mejor escritor que un pobre diablo que tiene solamente 300 seguidores, ¿no? Parece que siempre identificamos lo cuantitativo con lo cualitativo y no siempre es así. efectivamente, esto es... Mira, a principios del siglo XX, Alberti, cuando va a Madrid, en ese momento, El mentor de Benjamín Prado, por cierto. También lo decía. efectivamente, efectivamente, pues cuando va a Madrid, en su primer viaje, ¿no? Que le iba bastante mal en Cádiz, hacia Pellas y todo eso, y bueno, pues se fue a Madrid y empezó a pintar y demás, y a escribir. Pues cuando él va a Madrid, nadie le conoce, es decir, es nadie. Absolutamente nadie. Y en ese momento no existían redes sociales. ¿Qué podría tener? Un escritor que conocía y ya está. Entonces, hay un escritor, que no me acuerdo de su nombre, que le hace como de padrino, ¿no? Le empieza a meter en todo ese mundillo. Eso es lo que serían ahora mismo las redes sociales. Pero es que, como están tan pervertidas las redes sociales porque no vemos lo que hay detrás, al final nos están condicionando a que compremos ciertos productos. Es decir, eso no es nada nuevo. Es decir, editoriales, grandes grupos de comunicación están constantemente viendo qué se publica en internet, qué se publica en prensa, etcétera, etcétera, básicamente para conocer lo que la gente quiere, ¿no? Y para... Entonces, a mí eso me parece perverso. Es decir, escribir, condicionar a la gente a que lea ciertas cosas me parece un poco perverso y creo que es la perversión del sistema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, que la gente sepa que los seguidores incluso se pueden comprar. Con Efectivamente. dinero se pueden comprar. Quiero decir que por tener 50.000 seguidores no siempre vas a ser... No te avala, ¿no? Para nada. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero que conste esa crítica, ¿no? Sí, sí. Eh, un último poema, ¿podría ser? Por supuesto, por supuesto. Lo tengo aquí. Se titula Ascenso rocoso. Ella sale a recorrer el mundo descalza y camina por montes enredados, pilares infinitos, desfiladeros impenetrables, y sobre la lava que escupieron los volcanes que provocaron esto. Ella ha bailado en la cima de un rascacielos, ha salido a visitar el sol de madrugada, ha llamado a su puerta y no ha hecho falta invitación. Ella salió a pasear 20 años atrás y aún lleva las hojas verdes que afloraron en sus pestañas. Nunca se para, nunca retrocede. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Un poema feminista, ¿no? Un poema de motivación, de fuerza, de fortaleza. No sé si eres de explicar tus poemas o prefieres que el lector dé una interpretación, como hemos dicho, subjetiva. Sí, Eh, si quieres te explico, además de las interpretaciones subjetivas que pueda dar las personas, te explico por qué escribí este poema, que creo que puede, y va por el camino de lo que tú decías, ¿no? Lo escribí por una amiga, a decir su nombre, por una amiga, ¿no? Que estaba viendo que estaba pasando una situación bastante, bastante jodida, y por eso el sujeto es ella. Y nada, y simplemente,
pues simplemente en ese momento lo escribí y vi que a pesar de la situación, pues estaba intentando salir a flote, ¿no? Y picaba a la adversidad con un cincel, ¿no? Entonces, pues escribí ese poema por eso y creo que, bueno, pues muchas mujeres entiendo que se puedan sentir identificadas, ¿no? Con el sujeto de este poema. Ya hemos acabado, ya puedes respirar tranquilo, no ha sido muy largo, creo, porque nunca miro la hora, no lo sé. Pero vamos a hacer el jueguecillo de las 10 palabras, que yo creo que ya lo conoces. Sí, lo conozco. En otro, vale, capítulo. Venga, empezamos. Te digo una palabra que me recuerde, ¿no? Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza rápidamente. Venga. Perfecto. Iglesia católica. Esclavitud. Fotografía. Paisaje. Feminismo. Clara Campoamor. La madre de... Efectivamente. Bueno, sí, por eso pudieron votar realmente las mujeres. Digan Mm. lo que digan. Tauromaquia. Tortura. Julio Anguita. Ejemplo. Música rap. Vanguardia. Monarquía española. Mafia. Isabel Díaz Ayuso. Ahí me lo pones difícil, que la tengo muy cerca. Por Una eso. palabra. Antidemócrata. La Puebla de Montalbán. Historia. Esta me la he apuntado porque le has nombrado también el escritor de Fred. Pues describirle con un adjetivo va a ser difícil, pero Una frase, si quieres. diría sistema, ¿no? Por todo lo que representa. Sistema. Pues tenía una frase aquí preparada, pero la voy a tachar porque hemos hablado de uno de los grandísimos, Benjamín Prado, tanto en lo personal como en lo profesional. Me encanta ese tipo. Y su compañía también. Decía algo así que no hay una vida más vacía que una tumba sin flores. Efectivamente. No sé si lo dice exactamente, pero creo que era algo así. Y es un Sí, verso ¿no? que me encanta. De estar acompañados hasta en la muerte, ¿no? En plan, de que el recuerdo siempre viva. Bueno, depende cómo lo interpretes. También quiere decir que si nadie te deja flores en la tumba es porque no has tenido mucho cariño. Puede ser que no lo hayas tenido porque no te lo hayas ganado o porque no hayas tenido posibilidad de ganarte cariño. Efectivamente. No sé, cada uno que lo interprete como quiera. Yo tampoco soy aquí nadie para desvelar todo esto, ¿no? Hoy hemos acabado. Abraham. Pues nada, muchas gracias, Ubi. ¿Qué Se te ha pasado ves? el tiempo volando, ¿eh? Sí, O sí. sea, yo no sé cuánto tiempo no ha pasado, pero te puedo asegurar que Te lo dije, rapidísimo. te dije que cuando uno ve la duración se asusta. Sí, sí. Pero luego empieza a ver el debate o empieza a ver la entrevista y dice, joder, no puede ser. Pues la verdad es que sí. Pues nada, sigue adelante con este programa porque la verdad es que es súper necesario. O sea, y todo lo que podamos ayudar, pues ahí lo va a tener. Pues nada, un abrazote virtual. Muchísimas gracias por tus palabras y ojalá nos podamos ver, aunque lo tenemos tú y yo un poquito más difícil con el tema de las fases, dentro de un par de semanitas o 3, a lo mejor. Igual en un mes o dos. Claro, Pero bueno, ojalá. cuando se emita esto, quizás ya estemos tú y yo en una terraza tomando un buen vino blanco. Ojalá sea verdad. Ojalá sea cierto. Muchas Pues gracias, nada, Ubi. nos vamos. Un abrazote. Un abrazo. René Paul, Abraham Andreu, como quieras. Un Hasta luego. abrazote y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.